En otros episodios de esta serie ya hablamos del escritor escocés Grant Morrison y de cómo a veces su enorme creatividad juega a favor o en contra, siendo lo que se conoce comúnmente como un mono con navaja. Hay casos donde Morrison brilla en lo absoluto, siendo quizás el más claro exponente de Animal Man, la cual desde ya se las recomiendo. Y hay otros casos, como el que lleva el título de este video, que deja mucho que desear. Crisis Final continúa una tradición histórica de DC que viene desde la época de la Edad de Plata, donde anualmente había cruces entre la Liga de la Justicia de Tierra 1 y la Sociedad de Justicia de la Tierra 2, y varias de ellas tenían el subtítulo Crisis de dos mundos, por ejemplo. Pero el concepto explota recién en el 85 con la afamada Crisis en las Tierras Infinitas, que lo cambia todo. Posteriormente, a mediados de los 90, tenemos la Hora Cero, la cual, si bien no lleva crisis en el título, sí lo hace en su subtítulo, que es una crisis en el tiempo, retomándose una vez más a principios de los 2000 con la crisis de identidad, que no es una crisis como tal, no implica un gran sismo cósmico y espacio-temporal, como solía ser, pero que lo usa a modo de metáfora para hablar de la situación que estaba ocurriendo dentro de la sociedad superhumana. Después, a los pocos años, sí tendríamos una crisis hecha y derecha, con la crisis infinita, la cual es una de mis favoritas. Y finalmente se supondría esto tendría un clímax con la que se prometía era la última crisis, que justamente lleva el nombre de Crisis Final. Este evento en particular se apoya de dos series que se venían construyendo en paralelo. Una es La Muerte de los Nuevos Dioses, y la otra es el run de Grant Morrison en la colección de Batman, culminando en Batman Rip, la cual en sí no tiene mucho que ver con la trama de Crisis Final, más allá de los últimos 2 o 3 capítulos que los mechan de una forma un poco extraña. Puntualmente, la Crisis Final nos habla de cómo Darkseid y toda la corte de Apokolips reencarnó en la Tierra en forma de humanos, y cómo dan los pasos finales para, finalmente, después de décadas de girar en torno a eso, logran dar con la ecuación antivida. En este contexto también tenemos a Libra, quien es un personaje reciclado de la Edad de Plata y que forma una suerte de agrupación de villanos quienes se encargan de someter a los héroes y un poco distraer para que Apokolips haga de las suyas. De hecho, una de las cosas más trascendentales que pasan al principio de este arco, y que es un golpe de efecto muy fuerte para el lector, es justamente la forma en que matan a Martian Manhunter. Además, mientras ocurre esta trama principal, tenemos otras secundarias, como ser el anticlimático regreso de Barry Allen, quien se nos dice estuvo atrapado todos estos años en la Speed Force, y excusa que después se usaría varias veces más con personajes como Wally West o Max Mercury, por ejemplo. Entre otras cosas, hay una serie, digamos, paralela llamada Legión de Tres Mundos, escritas por el siempre genial Geoff Johns, y que por un lado muestra el primer crossover entre las 3 encarnaciones de la Legión de Superhéroes. Recuerden, es ese grupo de superhéroes futuristas. Concretamente está la versión pre-crisis, que es básicamente la original. Después tenemos la que se relanzó con la crisis en las Tierras Infinitas, si no me equivoco. No, perdón, estoy diciendo pavadas. La original se mantuvo después de la crisis de las Tierras Infinitas, retconeando algunas cosas, como que por ejemplo su Superboy venía de un universo de bolsillo en lugar de ser Superman, ya que recordemos, en la post-crisis no existe Superboy, o por lo menos no de la forma que se lo presentaba originalmente, como a un Superman adolescente. En la Hora Cero, ahí sí se nos presenta un nuevo grupo o una nueva encarnación de la Legión, y después tenemos una versión más después de la crisis infinita de la mano de Geoff Johns, que se nos fue presentando en algunos arcos de la colección de Superman y también en un crossover de la Liga de la Justicia y la Sociedad de la Justicia, llamada la Saga del Rayo. Concretamente acá tenemos a estas 3 versiones que se juntan, teniendo como margen una batalla contra el Superman Prime, ya saben quién es, uno de los villanos principales, si no es el villano principal de la Crisis Infinita, y también el regreso de la muerte de Connor Kent, quien había fallecido de mano de Superman Prime al final de la Crisis Infinita.
Otra cosa que pasa es un arco llamado Superman Beyond, lo cual muestra una suerte de reunión de todos los Supermanes del multiverso. Eso sí, enfrentándose a un Monitor renegado que supuestamente querría aprovechar toda esta situación para hacer de las suyas. La verdad que es interesante este concepto de retconear al Monitor, mostrándolo como uno de muchos, muy en la onda del Watcher de Marvel. Pero lamentablemente, y más allá de que esa subhistoria en particular tenga algunos momentos muy épicos y muy lindos visualmente, por lo menos a mí no me termina de funcionar por la forma que está narrado. Además de que utiliza muchos elementos propios de la bibliografía de Morrison que de repente no son tan del acceso de todo el mundo y que no tienen tanto que ver con la iconografía de Superman. O sea, eso es lo que yo siempre digo de Morrison, que no me gusta. Él te escribe solo tomándose al mismo como referencia, que en algunos personajes está bien, pero en otras como Superman, que es un ícono, es básicamente el primer superhéroe de la historia, tenés un montón de elementos que obviamente no trabajó el propio Morrison y que son importantes y que él los deja de lado solamente teniendo en cuenta lo que él hizo y lo que a él le parece bien. Volviendo a la crisis final, vemos cómo convergen un montón de estas tramas secundarias, llevadas de la mano generalmente de personajes secundarios. Por ejemplo, tenemos a los Caballeros Atómicos, a los 7 Soldados de la Victoria, que venían de otra miniserie también escrita por Morrison. Terminando en una batalla final contra Darkseid, que concluye con Batman disparándole con una bala mágica y falleciendo. O por lo menos con Superman saliendo con el cuerpo de Batman fallecido. Y ahí sí, empalmando con Batman Rip. En las últimas páginas nos enteramos que en realidad Batman no falleció y que el rayo Omega que le lanzó Darkseid justo antes de morir, en realidad lo mandó al pasado, y ahí tenemos toda otra historia que se va desarrollando después de la crisis final, llamada El regreso de Bruce Wayne, el cual, bueno, te muestra cómo Batman, a quien creían todos muertos, va saltando en épocas hasta llegar al presente. Una de las cosas que se presenta en ese entonces es la presencia de Barbatos, una suerte de demonio con iconografía vampírica, el cual se retomaría mucho tiempo después por Snyder para su saga Metal. Pero todo viene de la crisis final, todo viene de esa historia, para que lo tengan como referencia. No muchos quizás lo tienen en cuenta o no se acuerdan, habiendo pasado tantas cosas. ¿Qué nos deja entonces la crisis final? Algunos momentos icónicos, algunas miniseries interesantes, una historia troncal confusa, bastante anticlimática, con muy buen arte, pero que no termina de funcionar como un evento coral y que si lo quería como algo que tiene que redefinir un universo editorial y donde tienen que confluir los que te vienen leyendo todas las revistas por separado, la verdad que no funciona. Si vos por ejemplo estabas leyendo, no sé, Flash, o Linterna Verde, o no sé, Aquaman, vamos a decir, y de repente tenés que pasar por esta falopeada para ver qué pasa, y la verdad que no te va a funcionar, y ese es quizás el gran problema que tiene esta historia, que no es para todo el mundo, y un evento justamente tiene que apuntar a todo aquel que lee los cómics. Como dije, son nudos en la continuidad, donde si te gusta, pasás obligatoriamente, y acá se siente como un trayecto bastante incómodo y bastante molesto, y es quizás una de las obras que hacen que por ahí le tenga más idea a Morrison y que agarre con cierta desconfianza cada vez que publica algo. Como dije, tiene cosas buenas, pero cada vez que algo cae en las manos de Morrison, primero busco alguna reseña, una sinopsis, algo, porque su delirio a veces dispara hacia lugares que en lo personal considero que no están nada buenos. Así que bueno, con esto creo que ya puedo dar por finalizado el video. Me gustaría como siempre leer cuál fue su experiencia con esto. Imagino que todos opinamos algo diferente de Crisis Final. A algunos les gusta, muchos la odian. Yo lamentablemente estoy en el segundo grupo. No habiendo seguido todos los eventos de DC, habiendo algunos por ahí muy malos, como puede ser el caso de Leyendas, Millennium, quizás Invasión. Acá hay ciertas intenciones narrativas más profundas, pero en la ejecución final no funciona. Así que bueno, como dije antes, ahora me gustaría leerlos a ustedes. Si les gustó el video les voy a pedir un like. Y si justo da la casualidad de que este es tu primer video en Papel y Bolos, te invito a que te suscribas, así ves el resto de episodios que componen esta hermosa serie que he decidido llamar Cómics en el Recuerdo. Hasta la próxima.